Afganistán, paz o una eterna guerra. Se va a hablar sobre la coyuntura del conflicto afgano actual. Primero, pues, hay que hablar sobre las generalidades del país, porque más de uno sabe dónde está más o menos ubicado Afganistán, pero no sabe condiciones exactas. Primero, está ubicado en el continente asiático, entre Oriente Medio y Asia Central. Algunos dicen que es de Asia Central, otros dicen que es de Oriente Medio. Eso es una discusión, digamos, un tanto lingüística y geográfica, pero bueno, está como entre la mitad. Es un país de la mitad del territorio continental colombiano, o bueno, un poquito más de la mitad. Es una geografía entre montañas con valles estrechos y fértiles, como también desierto. El desierto más que todo cercano a la frontera de Irán, en un clima variado. No tiene salida a mar, es una cosa muy importante. Este país es un país que solamente tiene fronteras en tierra, algo que le limita de cierta manera su comercio y sus características como nación, y limita con Irán al oeste, Pakistán al este y el sureste, China al este, Uzbekistán, Turkmenistán y Tayikistán en el norte. Ahora bien, aquí pueden ver la ubicación como está. Claramente es un país que no tiene salida al mar, aunque está relativamente cerca del mar Arábigo, e inclusive se encuentra en medio entre lo que es el Medio Oriente y Asia Central. Yo cambio las opciones del puntero para que puedan ver mucho mejor. Inclusive como pueden ver acá, en este punto, ven que no tiene ninguna salida al mar. Perfecto. Continuando acá, ya es algo más grande, es la división administrativa del país, en donde se encuentra acá Kabul, la capital, como pueden ver en este punto. Kabul, con ciudades cercanas importantes como Kandahar en el sur, Herat en el oeste, y estamos hablando y de Kunduz en el norte. Estas son las principales 4 ciudades. El norte es más montañoso, como lo pueden ver, el oeste ya es más árido, más plano, y el sur es totalmente desértico. Este país tiene una particularidad de este tipo de fronteras debido principalmente a un tratado que se firmó en su momento entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso para evitar lo que se denomina, o bueno, para terminar lo que se denominaba el Gran Juego por el centro de Asia. Más adelante les hablaré un poquito de ello. Bueno, la economía de Afganistán es un país agrícola y ganadero. La industria es muy poca. Anteriormente era textil, inclusive había mucha industria también de algodón. Durante mucho tiempo, por estar ubicado en donde está, era un paso de caravanas muy importantes en plena ruta de la seda. Hoy en día, por la situación actual, no pasa tanto. Y hay que tener en cuenta que a partir de la era talibán ha generado mucho comercio de opio, que todavía sigue siendo actual. Inclusive se dice que en Afganistán es el país mayor productor de amapola del mundo y de opio, de la cual también se deriva la heroína. Y hay unos indicios de minería, pero la minería en este país ha sido muy poca, no ha sido tan abundante. Bueno, hay una parte que es muy importante, que es hablar sobre las tribus afganas. ¿Por qué? Porque si bien este país en principio es un estado, también tiene una división tribal. En Afganistán hay más de 50 etnias, tribus, pero están agrupados en 6 principales: Pashtunes, Hazara, Uzbekos, Turkmanos y Tayikos. Bueno, cabe resaltar que los que están acá en este lado son más que todo de Pashtunes, estos de acá, y estaríamos acá hablando de tayikos, uzbecos y turcomanos, que son los que están en esta zona. Ahorita muestro el mapa geográfico y el mapa político-administrativo, que también es muy similar dentro del geográfico, y la importancia es que hacer un estado tribal, en cierto sentido, se debe contar con consentimientos de los líderes tribales para poder realizar ciertas políticas de Estado, porque en lo contrario, no podríamos, en lo contrario, aquellos que intentaren
aquellos que intentaren llevar unas políticas de gobierno sin el consentimiento de los líderes de la tribu no podrían llevar sus políticas. O sea, es un país muy milenario, muy tradicional, por lo que cada jefe de Estado, cada estructura de Estado moderna o en su tiempo ha tenido que consensuar con los líderes tribales. Sin las tribus no se puede gobernar Afganistán. Y un ejemplo de comunicación de un importante Estado, o mejor, órgano de gobierno y de consenso tribal que ha estado en relación con los estados se llama la Lorya Jirga, que es una gran asamblea de estados tribales junto con el gobierno a veces o por el contrario sin él, en donde se toman importantes decisiones de cara al país. Bueno, aquí muestran el mapa geográfico como tal. Aquí en esta parte azul son los que están los Hazara, que son de etnia, que son chiíes, o sea, son de religión chií, por lo tanto son más cercanos con los iraníes. Los pastún, que son los que ocupan la mayor extensión del terreno, que son los de este color, se puede decir amarillo, que son suníes y que por lo general son los pastores o agricultores de la zona, junto con los baluches que están en el sur. Ya lo que están en el centro y en el norte están los turkmanos, los uzbecos y los tayikos, que tienen muchas relaciones con con sus países madre, o bueno, con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán, y son los que tienen la industria del país. Y anteriormente estos son más laicos, menos religiosos, si bien en su mayoría son musulmanes suníes, pero son abocados a un laicismo más relacionado con lo que antiguamente propugnaba la Unión Soviética, porque la Unión Soviética tenía estos tres países del norte fronterizos con Afganistán dentro de su configuración nacional. Un breve contexto histórico. Bueno, el territorio de Afganistán es lo que se denominó en su tiempo la antigua región de Bactria, que fue muy importante en la Persia Aquemenia y conquistado por Alejandro Magno. Este territorio por lo general ha sido muy hostil. Las tribus, especialmente lo que tiene que ver con los pashtunes y con los hazara, han pervivido durante años, con diferentes credos, últimamente pues muy enraigados al Islam, e inclusive han creado una especie de código moral propio que se llama el Pashnawali. Todo esto han habido reinos, revolturas y demás, y las tribus siempre se han mantenido, inclusive hasta la configuración actual del Estado afgano, que es en el siglo XVIII. Esta configuración del Estado actual afgano en el siglo XVIII, o sea, un reino, era la primera configuración autónoma, porque anteriormente eran poderes extranjeros los que sometían a las tribus de Afganistán, o por partes, o las tribus se mantenían desunidas. En pocas palabras, era un estado totalmente de confusión. No había una entidad nacional autónoma de esa zona de lo que se denomina hoy Afganistán. El reino se mantuvo esa estructura tribal, aunque también, aunque se conformó pues el estado bajo un emir, que luego pasó a ser rey, ya en el siglo XIX por cuestiones coloniales, y ahí de lo que denomina el Gran Juego, que es un enfrentamiento entre británicos y rusos por quienes controlaban el Asia Central, ya que sus colonias están muy cerca. Afganistán queda en el medio. Los británicos intentan durante 3 guerras tomar el territorio de Afganistán, pero como ellos no tenían desconocimiento de la cuestión tribal del país afgano, después de esas 3 guerras, en cierto sentido fracasan, tanto así que en 1919 los británicos reconocen la independencia de Afganistán. Y claro, también por previo tratado firmado con los rusos que se llama el Pacto del Aram. Perdón, la línea Durand. La línea Durand es la que determina actualmente las fronteras del país de Afganistán, inclusive como ustedes vieron al principio del mapa que había una pequeña colita que conectaba con China, eso fue parte de ese tratado. Y también hay que tener en cuenta que ese tratado dividió los territorios pastunes entre Pakistán y Afganistán. Los pastunes eran los que dominaban Afganistán, pues la casa real pertenecía a ese país. Pero al ese pacto fue dividido sus territorios. Y eso llevaría a muchos confrontamientos e inclusive tomaría relevancia en la actualidad. Luego de ese reino, el reino cayó en los años 70 a manos de este señor que ven aquí a la izquierda, Daud Khan, que era un primer ministro porque al principio era una monarquía absoluta, después se transformó en constitucional y parlamentaria. Después llegó este señor y
desbancó al rey, creó una república, fue estable en su momento, le quitó el poder a los pastún y el poder del Estado empezó a ser más fuerte que el poder tribal, pues sin desaparecer del todo totalmente. Pero después de la muerte de este señor en un accidente aéreo, empezó una crisis de gran escala e inestabilidad política. Que claro, que más la cercanía de la URSS en el momento, porque la URSS era fronteriza de Afganistán, hizo que poco a poco se empezaran a influir grupos socialistas, inclusive algunos de carácter radical, que llegaron en un momento a generar lo que se denomina la revolución de Sar, que tomaron el poder y crearon la República Democrática de Afganistán, de corte socialista y aliada a la Unión Soviética. Claro, esta Estado intentó de cierta manera mantener el control de el país afgano. No obstante, también la estabilidad política sucedió y más la Unión Soviética vio que necesitaba controlar el país como para su objetivo principal de acceder al Océano Índico, porque si bien Afganistán no tiene mar, estaba cerca de un territorio con mar que es Pakistán, una zona pues de los baluches que también están divididos curiosamente en los dos países, que podían ser más proclives al Estado soviético tras una alianza, pues por ese objetivo geopolítico y para evitar la insurgencia que se estaba formando de carácter tribal y conservadora contra los laicos socialistas afganos que habían implementado la occidentalización del país, que han implementado muchas políticas en cara a tomar la doctrina socialista, de occidentalización, laicidad. Eso chocó fuertemente con los intereses musulmanes conservadores, se desencadenó un conflicto. Que como pueden decir aquí, que la intervención se dio en 1979. Bueno, ahora bien, en este conflicto es algo que hay que rescatar. Bueno, antes de eso había un pequeño detalle, y es que quiero que miren la imagen claramente cómo era Afganistán en su momento. No era lo que es actualmente mujeres con burka, hombres barbados, no, miren cómo es. Esto es esta era la imagen en Afganistán de los 50 a los 60. Se podía ver como si fuera cualquier país occidental, e inclusive esta imagen uno diría que a simple vista podía ser también como de aquí de la propia Latinoamérica. Mujeres con vestido, sin velo, sin burka, sin niqab, hombres de traje, totalmente afeitados. Esto demuestra los cambios que hubieron después de la intervención soviética y de la continua guerra civil que sucedió después de la fracasada intervención soviética, que como tal aquí se muestran las causas, el acercamiento a la URSS, medidas socialistas y marxistas sin el contexto tribal, porque el gobierno de la República Popular Democrática de Afganistán no tuvo en cuenta las tribus, las quiso soslayar bajo la ideología socialista, creación de un Estado satélite, fin del dominio político pastún. La revuelta al principio fue una revuelta local, pero poco a poco ya se fue generalizando y también inclusive tuvo un apoyo internacional. Es obvio que los estadounidenses intervinieron acá, inclusive ciertos personajes como Osama Bin Laden intervinieron, contribuyendo a la derrota de los soviéticos, más financiación estadounidense que se le dio a Osama Bin Laden y a otros grupos afines. Después de esto, ¿Afganistán llegó a la paz? No, quedó un conflicto civil. Y de ese conflicto civil enfrentó un grupo laico y un grupo conservador. O se puede decir que fundamentalista en este caso. Es el grupo conservador más de carácter pastún y baluche en contra del grupo laico que era bajo las otras tribus afganas. Poco a poco comenzó a surgir los talibán, o los talibanes en español. Estos señores empezaron a surgir como su denominación, dicen, estudiantes del Corán. Son pastunes y rigoristas del Islam suní, fundados por el señor el Mulá Omar. ¿Qué implica que estos sean de rigoristas del Islam que quieren implementar la Sharia, que es la ley islámica, y también quiere implementar de cierta forma un Estado o un emirato islámico? El primer golpe que hicieron estos señores fue en Kandahar en 1994. Fue la primera victoria que tuvieron los talibán. De ahí fue que empezaron con negociaciones con las tribus pastún y baluche, adquirir apoyo, adquirir números y poco a poco a tomar el país. Algo muy importante que se diferenciará más adelante con otros grupos
El Islam es el verdadero creo, pero son suníes tolerantes. Es decir, que los hazaras, si bien no eran suníes, eh, eran tolerados, puesto que eran musulmanes. Con otros grupos esto no va a pasar lo mismo. Aquí más adelante, como se dice, en 1995 los talibán toman el poder en Afganistán. La resistencia queda a cargo de un grupo de tribus denominado la Alianza del Norte, señores de la guerra afganos, más que todo tayikos. Y vean esta imagen acá, lo que quiero mostrarles. En diferencia con la anterior, esta imagen queda muy claro lo que pasó con los talibán. Mujeres ya con burka que prácticamente no tienen una rendija en los ojos, no pueden estar descubiertas. Aquí en este caso esta mujer es una excepción en la fotografía, pero es algo muy extraño que se pase. Se revierten las medidas de Occidente, se impone la Sharia, el restringir los derechos de mujeres y niños, y se vuelve a tomar la importancia del gobierno tribal para los yagirgas. O sea, los talibanes, aparte de las organizaciones estatales, también tenían dentro de su, pues, dentro de la Sharia o dentro de sus costumbres, tomar a la Lord Yagirga como máximo órgano de decisión del país. Ahora bien, algo que ha cometido mucha gente, pues por ignorancia, más que todo por desconocimiento, es que asemejan que Al-Qaeda y los talibanes no son los mismos, aunque también lo hace por conveniencia política, como para, de cierta manera, ensuciar el nombre de los talibanes. No digo que los talibanes no sean extremistas y tengan ciertas particularidades, pero normalmente lo hacen como para poder, por cuestiones políticas, por así decirlo, considerarlos a todos por igual. ¿Qué pasa? Como pudieron ver en la imagen anterior, de los talibanes era una bandera blanca con letras negras. Aquí lo pueden ver con la imagen de Osama Bin Laden, quien es el fundador de Al-Qaeda, que es una bandera negra con letras blancas. Ahí se puede ver empezando una pequeña diferencia entre los dos grupos. Esto es una agrupación fundamentalista y de terrorismo como tal suní. O sea, los talibán se derivaban de una unión tribal. O sea, era una organización más estatal. Esta no es tan estatal. Fundada por el saudí Osama Bin Laden, que intervino en la Unión Soviética, intervino en los 70 con la intervención soviética en Afganistán en los 70s, 80s. Porque estos grupos se unieron porque es que tienen una ideología muy similar. O sea, Al-Qaeda y los talibán tienen cierta similitud en cuanto a los aspectos religiosos. Esta organización no es una organización política o estatal. O sea, la organización de Estado son los talibán. La organización que quiere constituir un Estado y dentro de su país son los talibán. Al-Qaeda es un grupo, se puede decir, terrorista fundamentalista de carácter global que trabaja por células o lobos durmientes. Lobos solitarios, perdón, o células durmientes en cualquier parte del mundo. Los talibán solo se centran en Afganistán, no más, tal como lo indico acá. Ahora, bueno, todo esto preámbulo es para lo que venimos a entrar en materia, que es la intervención estadounidense. Esta imagen es de una película de Hollywood que salió hace poco, hace un par de años, en la cual muestran que los estadounidenses inclusive tuvieron que aliarse con ciertas tribus afganas para poder lograr sus objetivos. Aquí es claramente que los estadounidenses no llegaron como el super ejército, no, tuvieron también que, de cierta manera, inmiscuirse con los afganos contrarios a los talibán para poder llegar y obtener en principio una intervención favorable. Solamente la puse como referencia para que vean que hay ciertas matices que normalmente la gente desconoce. La primera parte, el 11 de septiembre, el atentado del 11 de septiembre atribuible a Osama Bin Laden. ¿Cuál fue el pleito acá geopolítico? Hay dos partes. O bueno, digamos que el causus belli fue la negativa de los talibán de querer entregar a Bin Laden y a líderes de Al-Qaeda a Estados Unidos. Porque los Estados Unidos se los exigió, ya que ellos tenían inteligencia de que Bin Laden se encontraba allá en Afganistán. Y ojo, hay que tener en cuenta algo. El 11 de septiembre no fue el descubrimiento de Al-Qaeda, no. Anteriormente Al-Qaeda existía y anteriormente Al-Qaeda había hecho movimientos y atentados contra Estados Unidos. Por ejemplo, en África, en Kenia, en Tanzania, también en 1993 contra las Torres Gemelas y un atentado que fue frustrado. Todos cortesía de Al-Qaeda, cortesía de Osama Bin Laden. Solo que pues, digamos que fue, por así decirlo, la gota que rebosó el vaso. ¿Y de qué manera? Lastimosamente. Bueno, los talibanes se negaron porque lo que le decían los estadounidenses era:
denos las pruebas, nosotros lo juzgamos dentro de nuestro propio país, a Bin Laden. Pero los estadounidenses decían que no, que querían que se lo entregaban para que los estadounidenses lo juzgaran. Y ante esa negativa fue el causus belli, aunque también, claro, hay que tener en cuenta que Estados Unidos buscaba primero consolidar en Asia Central como un punto clave de la teoría de Mackinder, del Heartland, que quiere decir que esa zona del Asia Central es el corazón de Eurasia, y si controlas el corazón de Eurasia, controlas el corazón del mundo. Y con base también en parte de esa teoría, que más adelante también Brzezinski, del cual se había hablado en sesiones antes, de cierta manera actualiza, se considera Afganistán como objetivo geopolítico de primer nivel. Entonces también es otro de los principales motivos por los cuales se busca intervenir. No es simplemente la lucha contra el terrorismo como Estados Unidos lo quería hacer prever. Y aparte porque la región de Asia Central, al ya estar fuera el imperio soviético, ya había una posibilidad de tratar con los países para hacer a recursos y tener bases justo en todo el Heartland del mundo, que es lo que dentro de las teorías geopolíticas se denominan a esa región, por parte de Estados Unidos. Esa intervención, pues ya en 2001, los estadounidenses intervienen en colaboración con la Alianza del Norte, hacen un avance rápido, los estadounidenses de manera efectiva logran negociar con ellos, hacen un avance rápido, los señores de la guerra atacan, los talibanes se rinden, no se retroceden en muchos lugares, el punto culmen es la batalla de Tora Bora. ¿Y por qué tengo esta imagen acá al lado? Esta imagen es lo que muestra la batalla culmen, Tora Bora. Tora Bora era una fortaleza casi que impenetrable, construida desde finales de los 80 por Saddam Hussein, que hay que tener en cuenta que Saddam Hussein era hijo de una familia multimillonaria saudí de arquitectos, o sea, el hombre sabía lo que iba a construir allá. Y también fue refugio de los musulmanes. Y aquí lo que muestro son las destrucciones, por ejemplo, de una de las bombas más grandes que tiene Estados Unidos, convencionales, no nucleares, que se llama la LB-2 o la de soja margaritas, como le dicen los estadounidenses. Es una bomba de casi 8 toneladas de explosivos, que unas cuantas bombas generaron todo esto, esa gran explosión en esas montañas a más de 4.000 metros de altura. Después de eso, los talibanes empezaron a retroceder, quedando solamente reducidos al 10% del país. Y optaron por la guerra asimétrica. Ya vieron que la guerra convencional contra los estadounidenses iba a fracasar. Y se refugiaron en Pakistán, también porque también habían tribus pashtunes al otro lado de la frontera que eran afines a los talibanes. Aquí pues muestro rápidamente que Tora Bora es una versión, como dice, la versión afgana de la montaña Cheyenne. La montaña Cheyenne es el principal base subterránea conocida hasta el momento de los estadounidenses, que tiene 30 y pico de pisos, pero bueno, eso ya es un dato adicional. Aquí se muestra lo que era como tal la fortaleza de Bin Laden. O sea, este hombre tenía polvorín, tuberías, era un lugar muy acondicionado debajo de una montaña, por lo que se puede decir que tampoco es que los talibanes y los afganos y Al-Qaeda eran simplemente gente con un trapo en la cabeza y con un AK-47, no, esta gente también tenía cierta innovación y cierto estilo. Ya, pues, consecuencias de la primera etapa, se creó la ISAF, que es la misión internacional, como apoyo a las fuerzas afganas que se iban a renovar. Aquí lo pueden ver con los soldados con las respectivas banderas, OTAN, Estados Unidos, en las fuerzas afganas, la ISAF y también las fuerzas de operaciones británicas. También se crea algo muy importante que es la República Islámica Afgana, o sea, muy diferente a la anterior república que estuvo antes del gobierno de la URSS, antes del Emirato Talibán, como un estado aliado a Estados Unidos, intentando ser algo laico, volviendo a lo que era anteriormente la intervención soviética, medidas laicas, un poco más occidentales. Claro, eso sí, porque es importante destacar de que era islámica y no simplemente república, porque le daba cierto sentido a la religiosidad y porque se dieron de cuenta que uno de los motivos por los cuales hubo ese conflicto desde la intervención de los soviéticos fue por las cuestiones religiosas. Entonces, digamos que es un laicismo moderado, por eso en el nombre se llama República Islámica Afgana. Es más, inclusive, si bien esa República Islámica Afgana no tuvo tan en cuenta las tribus, también de cierta manera buscó legitimar los Riyajirga, o sea, el órgano tribal, pero como era un gobierno
creado con apoyo de Occidente. Muchas de las tribus no lo consideraron ni lo consideran legítimo, inclusive los talibán y Al-Qaeda, porque fue impuesto por un invasor de afuera, ellos dicen. Este gobierno no fue muy estable, fue entregado inclusive en parte a, en principio, a tribus que eran contrarias a los pastunes, por ejemplo, Karzai no era pastún, Karzai era tayiko, pero tenía grandes apoyos de los pastunes, por eso se logró consolidar. Gafni sí es pastún, pero también había inclusive un opositor, Abdullah, que es tayiko, más adelante hablaré de ellos, que muestran que esas disputas políticas por quién controla el Estado afgano es débil. Bueno, aquí muestro los mapas. En el 2001, como pueden ver, esa, a la izquierda en la parte en rojito era solamente de la Alianza del Norte, el resto era de control talibán. Y miren lo que pasó en fin de 2001. Por eso digo que el 90% del territorio afgano fue controlado por la Alianza del Norte con Estados Unidos y demás. El avance fue muy rápido después de la caída de Tora Bora, que Tora Bora queda en esta región, al lado de Jalalabad. Y al principio todo se cantaba con victoria. Que la segunda parte es el estancamiento. El estancamiento fue la inestabilidad de la república, resistencia a las tribus, una ley de recuperación de los talibanes y sus aliados, especialmente Pakistán, la inmigración afgana, porque anteriormente, si bien había inmigración de afganos, en ese momento se amplió generando una crisis demográfica, bajando la población y aumentando en otros lados. Por ejemplo, en Europa hay mucha cantidad de afganos allá. La crisis económica, porque en guerras casi que ininterrumpida desde la intervención soviética, la economía fue muy devastada. Y el punto culmen, la muerte de Bin Laden. Aquí se puede ver en este nuevo mapa las zonas que son en rojo y en amarillo son las zonas con control o presencia talibán, alta o mediana, lo que muestra que hay una leve recuperación en comparación con lo que se había visto al fondo de 2001, porque en el 2001 solamente tenían esta región cercana a Kandahar. Después del resto, aquí pueden ver que hay una recuperación. La contraofensiva y el punto muerto. Después de muerto Bin Laden en el 2011, curiosamente no fue en Afganistán sino en Pakistán, por eso es que se dice que los pakistaníes también tienen cierta mano que ver en este conflicto. Todos se pensaron de que los talibanes iban a rendirse o iban a dejar de continuar la lucha. No, se demostró claramente que los talibanes era una cosa y Al-Qaeda era otra, que para los que no saben, Al-Qaeda traducido significa la base. Se demostró que ambos eran diferentes y por lo tanto la guerra iba a continuar. Aquí los talibán también empezaron a hacer una dicotomía. Bueno, miren, esta gente estadounidenses y aliados son como una URSS 2.0, vienen a occidentalizar, vienen a alicizar, vienen a pasar con los valores del Islam y con los valores tribales. Nosotros queremos mantener los estilos de vida, nosotros somos los verdaderos luchadores del pueblo afgano. Y la gente poco a poco, especialmente muchos que creyeron descontentos porque con la intervención estadounidense no había cambiado mayor cosa, también porque el gobierno era débil y aparte era corrupto, empezaron a apoyar nuevamente a los talibán. Y eso empezó a ser una bola de nieve que poco a poco fue retomando regiones. La coalición ya pasó de atacar a defenderse, cada operación era más que todo defensiva, debilitamiento, antes que era solamente acabar con líderes y obtener el control del país. Y aquí, como muestra la lucha política, pastunes versus tayikos. Si bien los tayikos no son la segunda tribu más grande o el grupo étnico más grande después de los pastún, son los que se han agrupado el sector más laico y el sector más secular bajo el hombre llamado Abdullah, que inclusive pasó algo curioso el año pasado. Bueno, no, eso fue en el 2019, corrijo. Fue que hubo elecciones en Afganistán, bueno, elecciones en la medida de lo posible, y quedó otra vez Gafni, que es pastún, en el poder. Y Abdullah de cierta manera no lo reconoció. Y al final llegaron a un acuerdo, que en la ceremonia de colonización, bueno, coronación no, de proclamación presidencial, la posesión presidencial que se llama, a un lado estaba Gafni, reconocido por la comunidad internacional, haciendo una ceremonia, y al otro lado le estaban haciendo la ceremonia también Abdullah. O
sea, es algo muy curioso y demuestra que la lucha de poderes en la República Islámica Afgana todavía sigue muy vigente, pese a que en ese momento hay cierta tregua. En esta parte del recrudecimiento entran nuevos actores, otros resurgen o salen pues de la clandestinidad. Aquí muestro al Daesh, porque el Daesh, que inclusive tiene una filial llamada Khorasan, entra acá. ¿Qué pasa? El ISIS es totalmente extremista, inclusive mucho más extremista que Al Qaeda. Tanto así que consideran que el Islam suní es el único verdadero. Ojo, muy diferente a lo que son los talibanes y Al Qaeda, que consideran que el Islam es la religión verdadera. Entonces, aquí significa que los Hazara, que son una de las etnias de Afganistán, serían claramente perseguidas y víctimas de atentados por el ISIS, porque eran radicalmente en extremo y ellos querían proclamar su califato y estaban contrarios a todos. China y Rusia también han intervenido de cierta manera, se dice que de manera subterránea clasificada para torpedear los intereses estadounidenses, porque saben que si Estados Unidos se pone en la región, estarían casi que bajo el vientre de Rusia e inclusive cerca con China, un punto de conexión muy clave y podría destruir varios intereses geopolíticos que tienen estos dos países en la región. Irán, por proteger a los Hazara, consolidar a Afganistán también como un país donde pueda influenciar, donde pueda manejar sus intereses, aparte de romper con ese cerco de bases estadounidenses que tiene en su país. La India, bueno, primero hablo de Pakistán. Pakistán, que como ya les había comentado anteriormente, también hay una gran población pashtun en la zona. Entonces, la Pakistán inclusive se dice que es acusada de albergar a los talibanes y albergar a Osama Bin Laden, por ende la operación que se hizo por la muerte de Bin Laden, que un dato curioso, que a los pakistaníes no se les avisó de la operación, o sea, es tanto lo que se decía que especialmente el servicio secreto de Pakistán, el IS, protegía a Bin Laden, que a ellos no se les avisó la operación. Los estadounidenses entraron y entraron en Pakistán como si nada, en una operación secreta, acabaron con Bin Laden y mismos se retiraron. Y así fue que lograron acabar efectivamente, porque anteriormente habían hecho otras operaciones y habían fracasado, ya que Liz le avisaba a Bin Laden, se dice que le avisaba a Bin Laden y Bin Laden lograba escapar. Y la India, que es eterno enemigo de Pakistán por Cachemira en su frontera, quiere evitar que Pakistán, con medio de los Pashtun, logre la influencia en Afganistán y se consolide en Asia Central. Además, porque si logra consolidar esa región occidental dentro de la extensión pakistaní, se volcaría la frontera con India y los indios no quieren que Pakistán se encuentre tan tranquilo y tan campante solamente metiendo presión en la frontera de India. Además de que los pakistaníes y los chinos últimamente por cuestiones de la ruta de seda ya están haciendo muchas negociaciones, lo que a los indios les preocupa en gran cantidad. Aquí en la situación del 2019, como lo pueden ver, lo que está en rojo no es control talibán, no, lo que está en rojo es el control gubernamental. Lo que está en verde es el control talibán o reclamado. Todavía sigue siendo una gran parte de la región, o sea, aquí más o menos por ahí un 30%. La zona amarilla es la zona de la federal Pakistán, es una zona especial que tiene Pakistán con ciertas tribus, especialmente pastunes. Se dice que Bin Laden y los talibanes se refugian en esa zona amarilla. Los que está en gris y en rayas son las zonas donde operaba el Daesh en su momento, o sea, el ISIS. Lo que demuestra que los talibanes poco a poco y el ISIS también poco a poco hacía que la recupera control. Es más, inclusive en el norte del país donde estaba la Alianza del Norte, se ve claramente de que los talibanes lograron penetrar en la región. Ahí hay 3 punticos verdes que se muestran que los talibanes lograron penetrar en la región, quitándole el control total de la Alianza del Norte, que era esto. Esto en el mapa de principios de 2001 era solamente de un solo color. Ahora pasamos a la retirada. La ofensiva de Kunduz en diciembre de 2019. Al perder Kunduz, la principal ciudad del norte, por parte del gobierno afgano, por parte de los talibanes, fue un golpe demoledor para los estadounidenses. El 40% del país, cuya presencia talibaní, la inestabilidad del gobierno afgano, lo que había comentado de las luchas políticas, el gasto excesivo de la coalición de Estados Unidos, que se dice que alrededor de $2 billones.
O sea, billones de dólares, eso es mucho dinero, casi el presupuesto de Estados Unidos en un par de años. Eso es lo que se gasta. La influencia de los actores internacionales que están haciendo presión para obstaculizar el paso de los estadounidenses, la incapacidad de ganar el conflicto, porque se vio a pesar de la tecnología, debido que las tácticas talibán, el terreno, la simetría y demás, la experiencia hizo que esta gente pudiese resistir pese a que los estadounidenses tuvieran tecnología y tuviesen aliados en el terreno. Y la pérdida de apoyo local de las tribus, porque no vieron mucho cambio de situación internacional, ya que pasar de una guerra contra el terrorismo terminó siendo una especie de invasión a un estado, entonces la gente ya como que ya quería, y aparte de los muertos, los costes, las bajas, eso hacía mucha mella en la opinión política popular y por eso se plantea la retirada. Bueno, esta retirada se empezó con exploración, con negociaciones exploratorias y y se fue consolidando en febrero de 2020, en lo que se acordó lo siguiente: la retirada de tropas de 2021, al principio era en enero, ahora fue a partir de mayo que empezaron a retirarse, inclusive hace poco se retiraron las últimas tropas estadounidenses de Kandahar, la principal base aérea que tenían en Afganistán. O sea, un acuerdo era abrir negociaciones entre la República y los talibán. Este tratado de paz fue negociado directamente los estadounidenses con los talibán, no con el gobierno afgano. Por lo tanto, esos son los puntos de la discordia, porque el gobierno afgano no lo incluyeron, ya que los talibanes consideran que el gobierno afgano no es legítimo por ser, entre comillas, puesto con apoyo estadounidense, lo consideran un gobierno títere. El cese a fuego, el intercambio de prisioneros, otro punto de la discordia, que los talibán al principio liberaron a algunos prisioneros, pero después el gobierno se iba a negar, y entonces hace un rifirrafe que últimamente el gobierno afgano como que a la fuerza tuvo que entregar los prisioneros a los talibanes, los que tenían pues talibanes prisioneros, y a cambio pues recibieron también los otros que los talibanes tenían en su poder. Y algo principal, acabar con grupos o con el Estado Islámico en Afganistán. O sea, todos contra el Estado Islámico. Los talibanes también eran enemigos del Estado Islámico. No obstante, como estaba el gobierno de los estadounidenses de por medio, era una especie de tregua, o mejor, de armisticio entre ellos. Pero con ese tratado quedó una clara obligación: deben de acabar con el Estado Islámico y filiales. Ese es el objetivo que se debe tener. Bueno, aquí hay las polémicas del acuerdo. Los talibanes no reconocen a la República Islámica por calificarla de títere. El ataque a las fuerzas de la República por parte de los talibán, porque están aprovechando el debilitamiento ya que las tropas estadounidenses están retirando. O sea, es decir, el cese a fuego era contra las tropas estadounidenses, no contra las del gobierno. El país queda a merced de otras potencias geopolíticas, pues como vieron los otros actores, perfectamente pueden ingresar al país e tratar de influir. Los talibanes pueden buscar, por así decirlo, el mejor postor, siempre y cuando esos países no intervengan en asuntos internos, como en el caso de China, porque China últimamente con su política de préstamos y demás podría ser una opción viable a cambio de no intervenir en países internos, aunque pues si bien pasa algunos problemas con la minoría en Xinjiang, puede que de pronto los talibanes omitan eso y la República Islámica Afgana omita eso y entra a negociar con Pekín. Esto es una derrota en vez de una retirada. O sea, para políticos estadounidenses consideran esto una derrota, porque los objetivos finales solamente se logró un objetivo parcial, el cual fue acabar con Bin Laden, pero ni Al Qaeda ni los talibán fueron derrotados de plano. Si bien el Emirato de Afganistán en este momento no existe, no fueron derrotados de plano, solamente se logró un objetivo parcial, que fue acabar con Bin Laden y poner una que otra base estadounidense, aunque en este momento las deben retirar todas. La República se niega a hacer concesiones políticas a los talibanes porque es que temen que vuelva al Emirato. O sea, mucha gente en Afganistán tiene pánico a los que son rigoristas de los talibanes, que vuelva al Emirato otra vez. Entonces prefiere mantener ciertas políticas de occidentalización, liberalización, secularización, y eso la República inclusive tajantemente se ha opuesto y ha mantenido las fuerzas afganas en alerta, que en este momento han logrado cierta resistencia frente a los talibanes, pero según expertos militares dicen que es cuestión de tiempo, que sin apoyo internacional es cuestión de años para que los talibanes derroten a las fuerzas afganas. A menos pues de que estas se llenen de puros contratistas estadounidenses, como es una teoría que yo tengo, que eso va a ser de puros contratistas.
para así poder negar de que hay una participación militar directa, pero con los contratistas va a haber ese apoyo militar bajo cuerda. La posible victoria de Talibán a largo plazo, tal como lo había estipulado. Y esta caricatura lo que muestra lo que ha pasado con Afganistán, que se dice que es la famosa tumba de los imperios, porque grandes potencias extranjeras desde la conformación del Estado, o sea, desde que llegó el emir, ya en el siglo XVIII, como les conté, no han podido ser derrotados por, o mejor, intervenidos de forma efectiva y total por un poder extranjero. Todos lo han intentado. El imperio británico cayó, la URSS cayó y en este momento Estados Unidos está cayendo, por así decirlo. Y a esto es lo que quería ver. Una pequeña muestra de cómo lo que está el control talibán en Afganistán 2021. Miren la diferencia en comparación con el 2001. Es que vamos a devolverlo. Vean, es más, si es posible, lo devolvemos un poquito. Miren, vean lo que en finales de 2001 solamente tenía Kandahar y sus alrededores, lo que está en verde, y unas pequeñas porcioncitas por ahí. Y vean a lo que les acabo de mostrar. Que es el meollo del asunto. Vean, lo que está en gris es lo único bajo el control gubernamental. Lo que está en azul oscuro es control exclusivo talibán. Y lo que está en azul claro es lo que está impugnado, es decir, en disputa o con presencia talibán. Vean que los tienen en franco retroceso. Pues conclusiones, el desconocimiento de los intereses y socioactiva afgana hace que los extranjeros se vayan, la dificultad geográfica, la debilidad de los gobiernos oficiales, también ese equilibrio entre el gobierno y el Estado tribal afgano, el sometimiento tolerado a una unidad nacional interior y autonomía en el exterior, también el debilitamiento, y esto demuestra que los talibán pueden ganar la guerra. O sea, a mi criterio es, si no hay una intervención extranjera o apoyo, por lo menos crucial extranjero, a la República Islámica Afgana, es cuestión de tiempo que los talibanes ganen. Y con esto quería más que todo terminar con estas frases. Que en Afganistán es un lugar donde los élitos van a morir, de la reina Victoria se hundirán ante una horda de bárbaros y los imperios van a morir. Un retrato del escritor inglés Rob Clipping. Y inclusive algo más actual. Ustedes tienen relojes, nosotros tenemos el tiempo. Comandante talibán en referencia a Estados Unidos, en referencia a que los talibanes saben que van a ganar la guerra a largo plazo si no hay un apoyo internacional contundente. Ya eso sería más que todo la diapositiva. Ya vuelvo acá otra vez. Y muchas gracias. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran hablar? Los escucho. Marlon. Marlon. Eh, muchachos, hola. ¿No escuchan? ¿Tienen problemas? Ah, Anderson levantó la mano por ahí. Sí, bueno, es muy curioso incluso cuando hablabas sobre la intervención de estados vecinos extranjeros cercanos. Incluso yo leí hace un poco cómo la India llegó a tal punto de decirle al gobierno de Afganistán de comprar armas, o sea, que ellos pidieran y solicitaran armas, pero a Rusia, no directamente a ellos, que la India iba a pagar por ello, pero con el fin de que de evitar mayor influencia de Pakistán por ese mismo problema que tienen ambos países fronterizos en la zona. O sea, eso es Afganistán a simple vista es un hervidero donde los países vecinos que tienen muchos conflictos y muchos intereses ponen a Afganistán como el peón pues, del asunto. Entonces es muy curioso cómo incluso llegando al término de patrocinar armas a estados extranjeros para poder servir a los intereses de una u otra potencia regional.
¿cierto? Eso era como lo que iba a mencionar. Ah, perfecto, Anderson. No, sí, tienes razón. Es que inclusive ahí muestra que la India, con el objetivo de evitar que Pakistán controle en ciertos principios Afganistán, porque por la predominancia de los Pashtun, que los Pashtun vuelvan a tener un poder efectivo allá y derrotar a los talibán, porque ese país pacificado y bajo una órbita pakistaní no solo le cierra la entrada a la India en esa central, sino que, como le dije, vuelca la situación geopolítica a su frontera con Pakistán, y ya como China también está haciendo manos con Pakistán y es contraria a la India, eso puede perjudicar geopolíticamente a la India en sus reclamos de Cachemira, ya que los pakistaníes se centrarían solamente en eso y no en la frontera occidental como lo están haciendo en este momento. Claro, y para la India sería un problema mucho más grande, porque incluso la India, sus malas relaciones con China tampoco es que sea algo muy bueno, muy positivo. Varios países ahí enemigos de los intereses de la India, fronterizos y que van a hacerle bastantes problemas. Eso es cierto. Pues malas, malas no, porque sí hay economía, pero sí hay que tener en cuenta que las cuestiones fronterizas son muy caldeadas. A eso hay que Sí, tener en incluso cuenta hubo un enfrentamiento el año pasado por ello. por cuestiones fronterizas, exacto. Sí, tienen problemas limítrofes. Eh, no, Sergio, yo quería de pronto pues hacer un comentario en el punto de esa última caricatura y de lo que vos mostraste en la diapositiva, eh, de el desbordado y enorme gasto militar de los Estados Unidos en un conflicto como el de Afganistán. Y la anécdota que quería contar era pues de, de una persona que yo conozco, que un familiar de ella pues tiene la ciudadanía de los Estados Unidos y es un piloto. Y precisamente era piloto en esta guerra de Afganistán. Eh, pues le contaba, entre otras cosas, que el tema de las comunicaciones es totalmente restringido. Ellos, por ejemplo, dentro de sus habitaciones no pueden tener ningún tipo de dispositivo electrónico, constantemente lo requisan. Si les encuentran un celular, eso prácticamente, eh, eso es un problema, pues por el tema de la paranoia, pues de que se filtre la información, ¿cierto? Pero esta persona, este piloto, le comentaba a la persona conocida mía una anécdota y que me llama la atención respecto al gasto militar. Él le decía que en Kandahar los estadounidenses hicieron una base militar que prácticamente es una ciudadela, Gigante. que inclusive tenían, o sea, centro comercial. Haga de cuenta que hubieran metido no sé, un tesoro, un centro comercial, tesoro o cualquier, o incluso más grande, y que tenían, o sea, era una ciudadela prácticamente. Entonces, alcances a imaginar, o sea, con centro comercial, con sala de cine, o sea, una cosa pues muy típica de los Estados Unidos. O sea, casi que en medio de un contexto como el de Afganistán, imagínense montar una base militar pues que para una ciudadela, o sea, no es propiamente lo que uno llamaría una base militar, o pensaría que es una base militar a la vieja usanza, pues donde solamente pues los pertrechos llegan enlatados, las municiones y tal. No, no, esto es casi que la base de Kandahar, me contaba ella, era que casi que era una ciudad. Entonces la caricatura que mostraba Sergio es eso, o sea, si en un solo conflicto como el de Afganistán se gastan toda esa cantidad de dinero, pues entonces uno entiende, pues, y después de todo ese dinero gastado, realmente los objetivos, me atrevería a decir que son ninguno, o sea, los logros son ninguno.
o sea, Estados Unidos, la verdad, después de tanto tiempo de intervención en Afganistán, mm, no va a pasar nada, pues mm, desde el Sí, punto de es vista cierto. estratégico para los Estados Unidos, no va a haber ganancia alguna. Eso es cierto. No, ahí geopolíticamente hablando no hay objetivos como tal. Solamente pueden sacar pecho y eso que es muy rebuscado por la muerte de Bin Laden. Y eso que no ocurrió en Afganistán, sino en el país vecino, Pakistán. Cualquier operación de fuerzas especiales que hubiera podido coordinarse sin tener que hacer una intervención militar al país afgano, que se hubiera podido dar con el tiempo. O sea, es lo único que pueden relativamente sacar de pecho. Juan David, Primero que todo, gracias Sergio por la exposición, pues muy, muy buena como siempre. Y segundo, em, pues este conflicto en Afganistán tiene de alguna manera como unos matices parecidos a lo que pasa en Vietnam. La diferencia es que el otro es un tema más político, este hay un tema pues más religioso relacionado con los habitantes. y Y es que cultural. pues exacto, y cultural. Entonces vemos que va a pasar lo mismo, la retirada estadounidense, unas negociaciones, pero a lo último, de la misma manera que Vietnam del Norte se tomó a las malas, Vietnam del Sur lo mismo harían los talibanes, según pues lo que tú nos estás comentando. Vemos como el mismo Exacto. ejemplo y, y algo muy curioso es que efectivamente vemos que el complejo militar industrial de Estados Unidos está provocando que la potencia se autodestruya. O sea, no es la capacidad de los chinos, ni tampoco la capacidad de los rusos lo que está poniendo en jaque a Estados Unidos, sino que el mismo Estados Unidos se está acabando a sí mismo y es porque yo creo que no, en estos momentos ya ellos no saben diferenciar las cuestiones de Estado de los negocios. Y pongo un ejemplo de Afganistán. Por ejemplo, pues no sé, Sergio, lo que haya investigado sobre eso, pero es sobre el mercado de la heroína, de que Sí, claro. efectivamente eh, yo creo que viste que es algo muy curioso que las bases estadounidenses estén cerca de donde están los mejores cultivos de amapola. Entonces, que efectivamente los estadounidenses fueron allá fue a quedarse con el negocio, o sea, no a combatir a los talibanes ni nada por el estilo, sino a quedarse con el negocio, pero el tema es que ese negocio no iba a las arcas públicas, sino que iba a las arcas privadas de los comandantes y de los políticos que están allá en la contienda. Y obviamente el Estado americano era gaste y gaste y gaste, mientras que se cumplían ciertos contratos con algunos contratistas militares privados y con todo el dinero que se destinaba allá, pues contándole con el tema de la corrupción y todo eso. Eh, Quería hacer como esa apreciación de que efectivamente pues Estados Unidos, incluso creo que Biden lo ha planteado, de reducir el gasto militar debido a la crisis económica que hay y empezar a mover mejor la economía, tanto que están intentando mejorar el tema de la infraestructura. Se podría decir que una especie de New Deal 2.0, están bregando a quitarle el gasto militar, pero eso es un grave problema. Pero yo te pregunto, aquí pues ya terminando el comentario, ¿cuál sería el papel de los chinos? O sea, ¿tú crees que los chinos negociarían tan fácilmente o entrarían también no sé, pues porque de la misma manera como la URSS y Estados Unidos, va, solo sería cuestión de tiempo para que los chinos tengan su Vietnam, es decir, tengan su disputa con un país eh, que los mete en una Es guerra que ya lo parecida. tuvieron. Con Vietnam también, Sí. La famosa pero operación de castigo entre comillas. sí, claro, pero, pero así como un poco más prolongada. Pero tengo entendido que en Afganistán están las famosas tierras raras, que es como algo que China está buscando también. Y, Uy, pero ¿tú qué piensas? ¿Realmente los talibanes y los chinos sí se llevarían bien, no para entrar en guerra, sino para hacer negocios? se podrían llevar bien desde cuando China no pretenda cambiar la estructura interna de Afganistán. O sea,
Sería algo similar a lo que están haciendo los préstamos chinos en África. Ellos dicen, yo te presto dinero, solamente quiero unas concesiones económicas, no me meto en tus leyes, no me meto en tu forma de gobernar. Si suprimes derechos fundamentales, no es problema mío, lo único que me interesa es el dinero. Yo diría que sí, porque desde que a ellos les den los dineros a los chinos y les den posibilidades de mantenerse y de posicionarse en el país, sin que intenten cambiar la estructura tribal afgana, lo pueden hacer. Eso sí, a China le tocaría volver a esa diplomacia, o bueno, diversificar la diplomacia del Estado imperial, que es negociar con no solo con el Estado afgano, ni con los talibán, sino también con los señores de la guerra o jefes tribales de Afganistán, porque hay que tener en cuenta que el Estado tribal es algo complejo. Entonces no puede simplemente negociar con uno, con dos, tendría que negociar con una mayoría significativa para que de esa manera pueda tener paz bajo control. Pero desde que China solamente busca infraestructura de dinero y no pretenda cambiar el modelo del Estado, ni imponer medidas laicas, ni imponer cuestiones en contra de la cultura afgana, perfectamente lo puede hacer. Yo diría que teniendo en cuenta eso, hasta China podría entrar más fácil que los otros dos y volver a establecer la ruta de la seda por ese lugar. Yo te pregunto, después de la primera guerra del Golfo, cuando debilitaron pues al ejército de Hussein, hay algo, el otro día vi pues un comentario de un general de la Guardia, creo que era la Guardia Revolucionaria, ¿cómo es que era? La La Guardia Guardia Republicana. Élite, perdón, la Guardia Republicana, Guardia Élite de Hussein. Y es que después de la primera guerra del Golfo, la, pues la autoridad central de Irak quedó tan debilitada que empezó a suceder algo que todavía se ve, y es sobre el tema de los jefes tribales, que también sucede en Irak. Y que bueno, los kurdos en el norte, que un jefe así allí, un jefe allá, y que Saddam Hussein, era el único que lograba controlar esas tribus. En este momento en Afganistán hay alguien con ese tipo de poder que puede unificar las tribus en una, no sé, en una entidad política unificada allá en Afganistán. Actualmente no, porque todavía digamos que las prebendas de un gobierno laico y más moderado de la República Islámica Afgana hace mucho peso en algunas tribus. Y las más conservadoras pues están ya poco a poco del lado de los talibanes, pero ya sería con la cuestión del tiempo. Yo diría que volvería a lo mismo que pasó con el Emirato de Afganistán. Los talibán van a la larga totalmente el control del país, pero van a haber tribus laicas o mejor moderadas que tengan cierta resistencia. O sea, no lo veo factible. Ah, listo, Sergio, excelente como siempre. Muchas gracias, hermano. Igualmente, gracias.